esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la honra y gloria de Dios, y guiados por su Espíritu Santo. Recuerden que es un culto especial del Día del Pastor, y ojalá lleguen más hermanos. Estuvo anunciando con tiempo este culto, y si no, pues los que estamos nos gocemos y nos alegremos en él, porque a eso hemos venido, a alabar y a glorificar su santo nombre. Vamos a iniciar con el preludio mientras oramos en silencio. Vamos a tener el llamamiento a la adoración en el libro de los Salmos, número 19, y va a ser la lectura del 7 al 10. Y la vamos a hacer todos unidos. Salmo 19, del 7 al 10. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Amén. Se pueden sentar, hermanos, y vamos a tener la oración de ofrecimiento, y le pedimos a nuestro hermano Octavio que él tenga esta oración de ofrecimiento a nuestro Dios.
Te pedimos que este culto que hemos de realizar, la predicación de tu palabra, los salmos, los cantos que hemos de entonar sean de agrado para ti, que lleguen hasta el trono de tu gracia con un olor grato y fragante, Señor. Te pedimos por los hermanos que están por venir, Señor, que tú quites de su paso todo obstáculo para que juntos te glorifiquemos y te adoremos, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ponernos de pie, hermanos, para entonar con mucho gozo el himno número 6. A ti cantamos la gloria, Señor. Gloria
pueden sentar, hermanos, para que busquen la lectura que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 1, del versículo 1 al 14. Y cuando ya la tengan, se ponen de pie y vamos a hacer esta lectura alternadamente. Los hombres leen el primer versículo y las mujeres el segundo, y nos unimos en el 14. Filipenses capítulo 1, del 1 al 14. Comienzan los varones. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis presiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Vamos a cantar a nuestro Dios el himno número 13. Nos ponemos de pie, hermanos. Ellas
Se pueden sentar, hermanos. Vamos a tener 2 oraciones de gratitud por la vida de nuestro hermano David Torres Díaz como pastor de esta iglesia, y otra oración por todos los pastores que Dios ha llamado a este ministerio santo. Nuestro hermano José va a tener la oración por nuestro hermano pastor. Si gusta pasar aquí adelante, hermano pastor. Y nuestro hermano David va a orar por los pastores. Oremos, hermanos. Soberano, bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, porque nos permites estar aquí, este grupo de hijos tuyos, en tu casa de oración, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, Señor, y también, Señor, para agradecerte por la vida de nuestro hermano David. Tú lo conoces, Señor, tú sabes lo que está en su corazón, y hasta esta fecha, Señor, él ha estado colaborando con nosotros. Y, Señor, te agradecemos infinitamente por su interés en la obra del Señor, así, Señor, como por su esposa también, Señor, que también lo ha apoyado, Señor, en este servicio, por lo que, Señor, te agradecemos infinitamente y te rogamos, Señor, que sigas bendiciendo a nuestro hermano en su ministerio, y que cada día, Señor, él confirme este llamado que tú le hiciste hace algunos años, Señor, y que jamás se arrepienta de haber tomado este camino, esta profesión de ser pastor, de ser, Señor, guía de muchas personas y de muchos hermanos. Te agradecemos infinitamente, Señor, por su vida. Te rogamos, Señor, que sigas estando con él y con su esposa, y que, Señor, tu paz y tu bendición estén siempre con ellos en su hogar, Señor, y que siempre, Señor, siempre tu presencia esté con ellos. En Cristo Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Y en ese bendito nombre, Padre Celestial, nos acercamos al trono de tu gracia, Padre Santo, para, Señor, orar por todos y cada uno de los pastores, también los misioneros y misioneras, bendito Padre Celestial, que, Señor, no tienen temor de predicar tu palabra. Tú sabes a qué lugares los mandas, bendito Padre Celestial, a lugares donde en ocasiones la gente no les es agradable que lleguen a predicar tu palabra, Padre, y son ofendidos, son lastimados, como lo que vimos en el pastor allá en Chiapas, Señor, que fue secuestrado, y no sé si todavía actualmente la situación ya se haya mejorado, pero sabemos que ya lo liberaron, Padre Celestial, pero todavía quedaron unos hermanos a custodia de los que secuestraron al pastor. Pero te pedimos, Padre Santo, que bendigas a todos y cada uno de ellos, Señor, porque hay lugares, como lo mencioné, que no es aceptada tu palabra, aun que tienen conocimiento de que tú eres el Hijo, Señor, de Dios. Tú eres el que lleva, Señor, nuestros pecados a cuestas, bendito Padre Celestial. Tú viniste a pagar nuestro pecado, el cual nosotros deberíamos de haber hecho, Padre Santo. Pero somos perdonados a través, Señor, de que tú eres el Salvador de este mundo. Pero, Señor, los predicadores también son el salvoconducto de nuestras vidas, bendito Padre Celestial. Tú sé con estos predicadores, con estos pastores, Señor, que también ofrendan su vida, Padre Celestial, porque, bendito Padre, pasan muchas cosas que en ocasiones no tenemos ni el pensamiento que ellos lo sufren, pero sí, Señor, su vida es de sufrimiento, es de necesidad, es de muchas cosas, Señor, que a veces nosotros como ovejas no vislumbramos la necesidad del pastor, sino al contrario, Señor, nos acurrucamos en que Él sabe todo, en que Él tiene la solución a nuestros problemas, pero la solución, Señor, la tenemos delante de ti, pero toda la responsabilidad, Señor, se la dejamos al pastor. Bendice a todos y cada uno de estos pastores, Señor, en el lugar donde se encuentren, Padre Santo, en la sierra, en lugares donde la selva es muy espesa, Señor, y también tu predicación, Señor, de tu palabra, ahí es difundida, Padre Santo. Bendícelos, porque hay muchas y tantas cosas que ellos hacen que nosotros no tenemos el conocimiento, Señor, pero exponen su vida, exponen también la vida de sus familiares, de su esposa, de sus hijos, Señor, y se exponen a tantas cosas. Yo te pido que, Señor, los guardes en el hueco de tu mano, y que, bendito Padre Celestial, les bendigas, y que cubras todas y cada una de sus necesidades, Padre Celestial.
Bendíceles, Señor, y sé con ellos. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios y buscamos en nuestras Biblias, 2 de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a hacer esta lectura del versículo 1 al 5. Nos ponemos de pie, hermanos, y la vamos a hacer todos juntos. 4 del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzar de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Y vamos a tener la exposición de la palabra de Dios en labios de nuestra hermana Esther Coronado. Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos. Cada vez que vengo a este lugar, mis sentimientos, mis emociones, mis recuerdos se ponen así frescos, porque recuerdo todo lo que viví en este lugar en mi juventud, con todas las personas tan lindas que conocimos acá. Doy gracias a Dios por eso, hermanos, y pedimos que el poder de Dios se manifieste y se siga manifestando en esta iglesia. El poder de Dios verdaderamente sea algo maravilloso acá, como me consta que ha sido. Gloria al Señor Jesús. Voy a permitirme leer la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, y voy a leer el versículo 7 y el versículo 17. Escuchen, por favor. Son citas bíblicas conocidas por todos nosotros. Dice la palabra de Dios: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores, el 17, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Bendito sea el Señor. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo, porque permite, Señor, que en este lugar tu palabra sea predicada. Señor, habla tú, porque yo reconozco mi incapacidad, Señor. Habla, toca corazones, quebranta vidas, cambia pensamientos, Señor. Que este lugar sea un lugar, Señor, donde tu gloria se manifieste, Señor. Bendito seas, que esta palabra tuya, Señor, se haga vida en nosotros, que podamos entender los propósitos que tú tienes en nuestra vida, Señor.
Te doy gracias por esta tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Como les digo, es una palabra conocida. Acordaos de vuestros pastores. El Señor Jesús estaba en Jerusalén y caminaba y se iba a Betania. Le habían avisado que su amigo Lázaro había muerto y se dirigía a Betania. En Betania estaban las hermanas de Lázaro con el corazón quebrantado de dolor por lo que les había pasado, y el Señor se encamina para allá. En el camino, las hermanas oyen que Jesús venía y una de ellas, Marta, se apresura, se adelanta a encontrarlo en el camino. Y lo encuentra y platican. Muchos de ustedes conocen esa historia, hasta sobre la resurrección. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Y empiezan a platicar y es el momento en Jesucristo habla y dice: yo soy la resurrección y la vida. Terminan de hablar y Marta regresa a donde está María y le habla, dice la palabra de Dios en secreto, diríamos al oído, y le dice: el maestro está aquí y te llama. Ahora esa palabra, hermanos, que se haga vida también en nosotros. ¿Creen ustedes que aquí está el Señor? ¿Creen ustedes o es solamente un versículo que se aprendieron de memoria? ¿O creen que de veras está aquí su presencia? Cuando dice en su palabra, donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Lo podemos creer? A veces nuestra conducta difiere mucho de lo que creemos. Porque si creyéramos que el Señor está aquí, muchas actitudes fueran cambiadas. Esa palabra de Dios, el Señor está aquí y te llama. ¿A quién? ¿A quién está llamando el Señor? A ti, hermano, a ti, hermana, a ti, joven, a ti, señorita. Está llamando. A mí, hermana, ¿cómo me va a llamar a mí si el pastor es el que tiene el llamado? Yo no tengo ningún llamado. Además, yo no sé hacer nada. No, es a ti a quien te está llamando el Señor. Te está llamando para servirle. Qué bonito es estar en esta iglesia hermosa, sus paredes. Pero allá afuera, hermanos, la gente perece. Allá afuera la gente se muere sin Cristo. Y necesitamos nosotros entender el llamado que Dios tiene para nosotros. Desde luego que no es el llamado al ministerio pastoral, aunque podía ser, ¿por qué no, verdad? Que alguno también fuera llamado al ministerio pastoral. El ministerio pastoral es, como lo acabamos de decir, es un llamado especial por Dios hacia determinadas personas. Gracias a Dios por los que acuden también a ese llamado. Es hermoso que verdaderamente todavía haya personas que quieran ser pastores. Bendito sea Dios, de veras. Entonces, ¿yo qué puedo hacer, hermana? ¿Cómo puedo servir a Dios? Hay tantas formas de servir a Dios. Pero, hermana, la presidencia de la juvenil ya la tiene alguien. La de las mujeres ya la tiene algo. Ya no queda ninguno. Es que crees que nada más aquí es tu servicio. Tu servicio también está allá afuera. La palabra de Dios dice, cuando ya Jesucristo iba a irse, dice la palabra de Dios, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Y eso no se lo está diciendo al pastor nada más, nos lo está diciendo a nosotros. A nosotros tenemos que entender el llamado que tiene Dios para cada uno de nosotros, porque si no, hermanos, nos vamos a llevar la vida como espectadores.
Como personas, a ver, aquí venimos, recibimos, nos vamos y ya, y no hacemos nada. Pero el Señor te está llamando. Esa palabra es para ti, es para mí, es para mí. Desde luego, como les dije antes, tiene diferencia con el ministerio pastoral. El ministerio pastoral implica autoridad. Una cosa que se está borrando del diccionario. Ya no hay autoridad, ni en la casa, ni en la escuela, y con consecuencia, ni en la iglesia. Hay de aquel pastor, hay de aquel anciano que se atreva a llamar la atención a alguien, capaz que no regrese o que se ponga contra el pastor. Aunque a veces decimos que en otros tiempos era diferente, lo quiero repetir yo. Hermanos, antes los ancianos nos podían llamar la atención, nos podía llamar la atención el pastor. Claro, bendito sea el Señor, que yo conocí pastores que aún en su consejo y en su reprensión eran amables, eran amables. Bendito sea el Señor. Esa autoridad necesita establecerse otra vez en la iglesia. Y no lo digo por esta iglesia, lo digo de manera general en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque si donde no hay autoridad, donde no hay disciplina, no hay conocimiento, no hay nada. Necesitamos respetar a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, en este caso pastor, ancianos, diáconos. Debemos aprender a respetarlos, no entendiendo la autoridad tampoco como algo que viene alguien y te grita y te dice, eso no es autoridad. Yo en mis tiempos de trabajo como maestra, pasaba yo a veces a un salón por algún requerimiento, la maestra gritando, los niños gritando, y no, eso no es autoridad, eso precisamente es lo contrario, falta de autoridad. La autoridad es como lo dice la palabra de Dios, que Cristo hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa es la autoridad que delega Dios a sus siervos, a los que pone Él. Bendito sea el Señor Jesús. Damos gracias, hermano, por cada pastor, pero es importante que nosotros entendamos que debemos servir. Dios no quiere espectadores acá. No quiere espectadores en su iglesia. Él quiere servidores, servidores que vayan y prediquen, que vayan y hablen, pero para predicar, para hablarle a otro de la palabra de Dios, un requisito esencial es conocer a Dios. Porque tú no puedes hablar de lo que no tienes, no puedes dar lo que no tienes. ¿Por qué le quieres hablar al que va junto a ti en el autobús, en el metro, al taxista que te lleva? ¿Por qué le quieres hablar? Porque Cristo está aquí en tu corazón y te está impulsando a hacer eso. Cuando no conocemos a Dios, pues nos pasamos la vida así, sin hacer nada, sin hacer nada. Nosotros debemos tomar ese llamado que Dios tiene para con nosotros. Uno de los llamados, para mí, más grandiosos en la palabra de Dios es el llamado de Isaías. Isaías 6. Dice la palabra de Dios: cuando murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono y sus faldas henchían el templo y los quiciales de las puertas se estremecieron. O sea, todo un acontecimiento. Isaías vio a Dios como lo que es grande, sublime, santo. Como consecuencia, él notó su bajeza y dijo: soy muerto porque mis ojos han visto al Rey. Dice la palabra de Dios que uno de los serafines corrió y con las tenazas tomó unos carbones encendidos del altar y lo puso sobre sus labios y le dijo: es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Dice la palabra de Dios que luego el Señor pregunta:
¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué hace Isaías? Enseguida responde, heme aquí, envíame a mí. Es la palabra que debes tener tu hermano. Heme aquí, envíame a mí. A lo que tú quieras, Señor. ¿Dónde quieres que yo hable? En esta cuadra. Vengo media hora antes del culto a hablarles, a darles tratados a las gentes. ¿Dónde quieres que yo esté, Señor? Ahí voy a estar. Porque he reconocido quién es mi Dios y porque he acudido al llamado que Él tiene. ¿A quién enviaré? Sigue diciendo el Señor. ¿Y quién irá por nosotros? Su corazón ya estaba dispuesto para el servicio. ¿Por qué? Porque había tenido una confrontación con Dios. Le había conocido como Él es. Ahora, en Cristo Jesús, tú también has sido limpio de tus pecados por el poder del sacrificio de Jesucristo y por el poder de su sangre preciosa. Así que lo que sigue es acudir al llamado que Dios tiene para ti, para compartir lo que tú tienes a otro. Solo resta que tú le digas al Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios ha depositado en cada uno de nosotros dones, talentos. Ustedes conocen la palabra de parábola, perdón de los talentos. Todos recibieron. Solamente hubo uno que dijo, ay, yo mejor escondo este talento. Hermano, hermana, no seas así tú. No escondas tu talento. Preséntalo para Dios. Úsalo para el Señor, porque Dios quiere que esos talentos sean usados. Decía una hermana, yo no tengo ningún talento. ¿Cómo cree, hermana? Yo no me sé hacer la comida y es todo lo que sé hacer. Pero en la tarde la hermanita se ponía a ver telenovelas, en ese tiempo así se llamaban, no sé cómo se llaman ahora. Y al rato venía su amiguita y le platicaba toda la telenovela. O sea, ¿no tenía talentos? ¿No tiene talentos? Claro, hermano, todos tenemos talentos, unos más que otros, y los debemos poner para la gloria del Señor, para su servicio. Él quiere que nosotros acudamos a su llamado. Quiere que nosotros seamos lo que Él ha querido desde el principio, desde que tú fuiste concebido. Eso quiere el Señor que tú seas. Y recordemos, hermanos, somos un cuerpo en Cristo. Muchos creen que como el pastor tiene el llamado, ellos pues no van a hacer nada. Pero no es así. Somos un cuerpo en Cristo y todos debemos trabajar en unidad. Pastor, iglesia, iglesia, pastor. El pastor sin la iglesia no es pastor. Un pastor, para que sea pastor, necesita una iglesia y una iglesia necesita un pastor. Acordaos de vuestros pastores, leímos en la palabra de Dios. Gracias a Dios por los pastores. De verdad, muchas gracias a Dios, porque los elige, los escoge, los capacita para llevar la palabra. A veces queremos que los pastores sean los más elocuentes en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Eso es bueno, necesario. Yo le doy muchas gracias a Dios por los pastores que han estado en mi vida y que han marcado mi crecimiento, que han marcado completamente mi vida. Yo recuerdo al primer pastor. No tenía yo ni 8 años. Además, ni le había entregado mi vida a Cristo, porque se la entregué a los 15 años. Pero yo iba a la iglesia y el pastor, Dios lo tiene en su gloria, el hermano Agustín Interián, cuando yo llegaba a la iglesia, que antes de la escuela dominical había un círculo de oración, llegábamos al círculo de oración y el pastor estaba en el altar, orando, hermano.
Yo siempre me preguntaba en mi niñez, decía, si el pastor necesita orar, ¿cuánto más yo? Y sirvió para que yo valorara la oración, la oración. Ese varón era un varón que conocía la palabra de Dios. De veras, hermanos, sin agraviar a nadie, como nunca he conocido a otra persona. La palabra de Dios estaba en sus labios en todo momento. Y así pasó mi vida con diferentes pastores, pastores amables, afables. Yo puedo recordar cada uno de ellos. Por cuestión de residencia, nos venimos a este lugar, llegamos a este lugar, a esta iglesia, donde nos recibieron como una familia. Esos recuerdos están aquí bien grabados, hermano. Era una iglesia entusiasta, era una iglesia donde los jóvenes eran tan entusiastas para todo que de veras uno se quedaba así, diríamos, como dice vulgarmente, con el ojo cuadrado, porque de veras, hermanos, eran gente con pasión hacia nuestro Dios. Tuve también un pastor aquí en la Ciudad de México, nos fuimos a vivir a Nesa. Ese pastor era evangelista. El Día de los Muertos nos llevaba al panteón, él predicaba y nosotros repartíamos folletos. No faltó quien nos tirara las veladoras y otras cositas más, pero nunca tuvimos un percance feo. Pero hubo personas que reconocieron a Cristo como su Salvador y le aceptaron. ¿Quién diría que en los panteones? Esas personas marcaron mi vida completamente. Por eso, donde quiera que vaya, quiero hablarle a los demás de Cristo, porque tuve ejemplos de personas que lo hacían. Como en este lugar, los jóvenes iban a predicar, hermanos, al metro, a donde pudieran, y eran tan entusiastas para hacerlo, que lo recuerdo como si fuera ayer, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús, porque de verdad Él sigue llamando a su servicio. El Señor quiere que tú seas ese servidor fiel que Él necesita para que el Evangelio se difunda por todo el mundo. Como dice la palabra de Dios, y este Evangelio sea del reino, y será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Muchas gracias por esos pastores. Muchas gracias por todos los pastores que conocí. Pastores alegres, pastores amables, pastores llenos de la palabra de Dios, pastores de oración, pastores, todos ellos. Como dice la palabra de Dios, acordaos de vuestros pastores. Lo que acabamos de hacer solamente es puro preámbulo de lo que yo recuerdo y lo que tú también debes recordar como persona, como cristiano, de los pastores que has conocido. Pero cuando dice la palabra de Dios, acordaos de vuestros pastores, no nos está diciendo nada más esos recuerdos bonitos. Acordaos quiere decir, pon atención a tu pastor. Ve que le hace falta, ve que necesita, ofrécele una mano amiga, un abrazo sincero, para que él, como dice la palabra de Dios, haga las cosas alegremente, alegremente. Hay muchos que se acuerdan de sus pastores porque tienen una lista, ya sea impresa o ya sea en su mente. Amabilidad, conocer la palabra de Dios, visitador, todo lo que dice la palabra de Dios. Y entonces ven a su pastor y dicen, palomita, touch, palomita, touch. Y así, muchos se acuerdan de sus pastores para eso, nada más para cuestionarlo y para ver en qué no están bien. No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que nos acordemos de ellos para ver y conocer sus necesidades. Acordaos de nuestros pastores. Debemos darnos cuenta de sus necesidades por lo que están pasando. En una ocasión en este lugar, ya lo tengo acá, por eso lo voy a decir, pero la persona de la que voy a decir está en este lugar.
En una ocasión en este lugar estábamos aquí, todavía no había esa construcción tan bonita y todo. Y teníamos una reunión de jóvenes. Invitaron a un pastor del seminario que se llamaba, me parece que Moisés. Y entonces teníamos una mesa redonda. Y el pastor hizo una pregunta tremenda para mí. Dice, óigame jóvenes, ¿por qué creen ustedes que ya nadie quiere estudiar para el pastorado? ¿Por qué creen ustedes que ya nadie quiere ser pastor? Yo creo que la persona se recuerda de lo que estoy diciendo. Entonces, todos nos quedamos así, ¿no? No contestábamos, pero hubo una persona que le contestó y le dice, ¿sabe por qué, pastor? Porque yo conozco a los pastores y no hay ninguno al que yo quiero imitar. Yo quisiera que ellos fueran diferentes. Yo conocí a un maestro, o sea, él. Conocí un maestro, dice, que era buenísimo para las matemáticas. Y yo quería ser como él, pero ningún pastor que yo vea quiero ser como él. Una pregunta tremenda y una contestación, wow, no, así nos quedamos todos. No recuerdo lo que pasó más de ahí, pero eso que esa persona dijo quedó grabado aquí. ¿Por qué? Porque se necesitan ejemplos para los jóvenes, para los niños, para los adultos. ¿Ejemplos de quiénes? De las autoridades y de nosotros mismos, para que ellos tengan deseos de ser servidores de Dios, para que tengan deseos de ser pastores incluso, de tener un ministerio. Se necesita ejemplo. Sabemos, como se dice, que se aprende más viendo y haciendo que oyendo. Necesitamos personas, necesitamos que estas personas que son nombradas tengan esa capacidad de liderazgo, de que las personas al verlas quieran ser como ellos. Bendito sea el Señor, para que viéndolos podamos imitar su fe, su pasión, su deseo. Hay varias características que debe tener el ministerio pastoral, pero no vamos a entrar en ellas, hermano, porque no estamos cuestionando a nadie, y menos al pastor David. No, Dios le bendiga, pastor, no tenemos nada, ningún deseo de eso. Pero tomaremos dos características que están en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Y ustedes conocen esto ahorita que yo les empiece a decir. El Señor estaba platicando con Pedro y le dice, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí, Señor, yo te amo. Y le dice el Señor Jesús, apacienta mis corderos. Después otra vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y hay dos palabras, apacienta y pastorea. Y luego le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice la palabra de Dios que Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y le dice el Señor, apacienta mis ovejas. O sea, va a apacentar los corderos y va a apacentar las ovejas. ¿Qué es lo que implica apacentar? Apacentar es con respecto al alimento que se le da a las ovejas. Es un alimento nutritivo. Por eso el salmista dice, en pastos verdes me apacientas. Y el canto dice, no necesito nada en la vida, porque tenemos buen alimento, nos alimentamos bien. Eso es apacentar. El agua que le permite, no lo lleva a donde están los charcos, lo lleva a los ríos hermosos, como dice la palabra de Dios. Apacentar, apacentar. ¿Qué significa pastorear?
Pastorear significa que pongan atención a las ovejas en todos los aspectos, ¿sí? Que vean sus necesidades, su lugar de descanso, que alejen los lobos, que alejen los insectos de la vida de ellos, y que a las que están cansadas, a las que están enfermas, las abracen, las carguen en su regazo. Eso es pastorear. Ahuyentar todos esos insectos que vienen, los lobos que quieren robárselas, comérselas. Hace como unos 30 años, en la ciudad de Campeche, comenzó el movimiento carismático, que tal vez algunos sepan algo de eso. Yo no vivía allá, estaba viviendo acá, pero iba yo de visita a mi tierra. Cuando comenzó ese movimiento y diezmaron las iglesias, sobre todo las iglesias presbiterianas, quedaron casi vacías, me consta. Convocaron a una reunión emergente con todos los pastores de la península. Y a mí me tocó estar en el último día, un domingo, predicaba un pastor de Mérida. Yo no recuerdo todo lo que dijo, hermanos, pero se dirigió a los pastores y les dijo: pastores, no es momento de empezar a averiguar qué comida le están dando a las ovejas. Porque si les están dando un pasto seco y desabrido, pues con razón se están yendo. Si tuvieran el alimento correcto, si tuvieran las aguas que necesitan para tomar, no se irían, no se irían. Y yo no sé lo que pasó con las iglesias, pero ahora les puedo decir, la iglesia donde se hizo esa reunión, el Divino Maestro en la ciudad de Campeche, en ese tiempo habían pocas personas. Ahora es una iglesia como antes, grande, llena. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos entendieron eso, que es necesario que reciba las ovejas el alimento para subsistir y la atención para prevalecer. Es importante que nosotros consideremos eso, porque a veces hay mucha comida, poco alimento. Si lo hablamos en el término común, muchas sabritas, muchos charritos, churritos o como le llamen, y nada de vitaminas, nada de alimento. Muchas veces pasa eso. Mucha palabra y no hay alimento. Nosotros debemos entender esto. Pero también yo sé que hay otros factores cuando las ovejas se van. Pero pienso que lo principal es la alimentación que se le está dando, Ahora tú, yo como oveja, vengo cada 8 días, escucho el mensaje, me voy, me olvido, no hago nada. O sea, una oveja viene engordadita, pero sin nada que hacer. No es así, hermano. Somos un cuerpo en Cristo. Debemos estar trabajando para la obra. Pastor, iglesia, pastor. Que esta iglesia, hermanos, acuda al llamado que tiene para servir. Así como yo pude ver cómo servía esta iglesia. No me consta lo que están haciendo. Pero yo creo, hermanos, que siempre podemos dar algo más de lo que estamos haciendo. No entierres tu talento. Recuerda qué le pasó al que enterró su talento. Lee la parábola de los talentos. Como pastores deben dar buena comida. Como ovejas debemos obedecer y debemos estar haciendo lo que Dios quiere juntamente con el pastor, en unidad. Porque si trabaja cada quien por su lado, no hay. Está comprobado, hermanos, que si hay evangelismo, la iglesia crece. Y si no hay evangelismo, la iglesia no crece. Entonces hagamos lo que Dios quiere. Hagamos juntamente con el pastor lo que Dios ha determinado para que nosotros
como iglesia, como persona, crezcamos en el Señor. Bendito sea Dios. Es la palabra de Dios, hermanos. Acordaos de vuestros pastores y trabajad con ellos. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Felicidades, pastor. Que Dios les bendiga muchos años más como estos. Bendito sea el Señor. Hermana Esther, muchas gracias por la meditación de esta tarde. Que Dios la siga usando y bendiciendo en este ministerio de la predicación. Y nosotros, hermanos, pues no seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el himno número 664. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus pastos delicados pasaré. Descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. En su brazo confiaré, junto a él caminaré, nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por las sendas de justicia me guiará. En el tiempo del dolor me será consolador, en mi corazón su paz infundirá. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. En su brazo confiaré, junto a él caminaré, nada del amor de Dios me apartará. Como fiel es mi pastor, cuán constante es su amor, en mi copa rebosando siempre está. Cuando en rayos nunca esté, mal ninguno temeré, y a la casa de mi Dios iré a adorar. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. En su brazo confiaré, junto a él caminaré, nada del amor. ¿Se pueden sentar, hermanos? Y vamos a tener una participación por nuestra hermana Suri Saday. Hermanos, esta es una lectura muy breve dedicada a todos los pastores. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Cómo reconoces la voz de Dios? No todos quieren escuchar la voz de su Señor. El pueblo debe ser llamado, exhortado, confrontado y consolado. Pero ¿cómo ha de suceder si los oídos se han cerrado? Aquí un hombre, un siervo, llamado a exponer el pecado y a las nuevas de salvación. No es un asalariado ni un esclavo. Es un hombre que su cuerpo y espíritu ha ofrecido a su Señor para cuidar de aquellos que le han sido encomendados. Él es el pastor. Escucha, pastor. Tal vez tus pies se han cansado y tus fuerzas ya no son suficientes. Sientes un sabor amargo por la tristeza que te embarga cuando las almas buscan escapar de la gracia. El Señor es quien renueva tu fuerza.
te alegra, te trae palabra fresca y reconfortante para seguir caminando los distintos valles anunciando paz, bien y salvación. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías 52:7. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Suri, que siempre está dispuesta para participar cuando se le invita. Que Dios te bendiga, Suri. Vamos a prepararnos para traer nuestra ofrenda a nuestro Dios con el himno número 443. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda la influencia, también nuestra vida, todo es Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos a fin de tengamos la gracia de dar el sus bendiciones no habrán de faltarnos si somos constantes en la ofrenda. Rostro y cerremos nuestros ojos, hermanos. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios, en esta tarde un grupo de hijos tuyos reunidos y otros a la distancia, glorificamos y bendecimos tu santo y bendito nombre por medio de las alabanzas, de la adoración y del conocimiento de tu palabra. Venimos a ofrecer estas ofrendas de lo mucho que tú nos has dado. Hemos apartado esto para ti, para el esparcimiento de tu reino. Dios, gracias te damos por todas las bendiciones que nos has dado en nuestras vidas. Te damos gracias por el pastor David. Prospéralo, cuídalo, ayúdalo en toda su vida, Padre bendito, porque son los que son más tentados en su vida, esforzados por las dificultades que tenemos y las luchas que hay entre nosotros, Padre Santo, tu iglesia. Esto doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a cantar el himno número 448.
pie, hermanos, nos despedimos con la bendición de la sociedad femenil, que es el Salmo 90, 17, y dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Así de pie, hermanos, tenemos la bendición pastoral. Oramos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro gran pastor. Pastor que nos guiará por esta senda en la cual nos ha tocado vivir en este mundo. Que tu Espíritu nos guíe, que nos muestre la luz, la verdad a cada momento, a cada instante, para andar en tus caminos y darte la honra y la gloria a tu nombre, en palabra, en pensamiento y en hecho. Señor, en tus manos quedamos, y ahora bendice a todo tu pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño, con tu paz y tu bendición. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Se pueden sentar, hermanos, y vamos a escuchar el posludio, orando en silencio, y después tendremos los avisos.